la radio en Chile. Durante casi 100 años somos tu compañía todos los días. Y con la emergencia del coronavirus, te invitamos a respetar las cuarentenas obligatorias y voluntarias y además a seguir estos consejos. Lávate las manos de manera frecuente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón al menos durante 20 segundos de manera completa. Cúbrete la boca al toser o estornudar con el interior de tu codo o con un pañuelo desechable y luego bótalo a la basura. Si te vas a abastecer de alimentos, designa una sola persona dentro de tu hogar para evitar aglomeraciones. No olvides que siempre se debe mantener la distancia necesaria entre personas cuando estés comprando. Además, no acapares alimentos. Limpia o desinfecta los espacios y objetos utilizados comúnmente, como manillas de puertas, celulares, el volante del vehículo, entre otros. Evita el contacto con pacientes infectados. Para más información puedes llamar al 600-360-7777 del Ministerio de Salud. Somos más información, cultura, servicio, entretención, ciudadanía y comunidad. Representamos el pensamiento independiente de los vecinos y organizaciones de nuestra localidad. Sintoniza la mejor programación de radiononguén.net en todo el Valle Nonguén, La Araucana, Ríos de Chile, Los Fresnos y Los Lirios, Las Garzas, Palomares y Longitudinal, Collao, Villa Huáscar, Puchacay, Lautaro, Los Queules y todas las zonas intermedias. Sintonízanos las 24 horas a través de nuestra señal en internet en el sitio radiononguén.net. Somos Radio Nonguén, más radio para todos. Empuje Ciudadano. Un programa de creación ciudadana y Radio Nonguén. Empuje Ciudadano. Construyendo comunidad por una nueva constitución. Con ustedes, nuestros conductores, Víctor Hugo de la Fuente y Gamaliel Cañuqueo. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Nonguén. Muy bienvenidos a una edición más de Empuje Ciudadano. Aquí estamos hoy día con, no sé si decir buenas tardes o buenas noches, porque con el cambio de horario todavía tenemos unos rasgos de luz, pero por lo pronto muy bienvenidos a todos ustedes y por las diversas plataformas de la radio. Bueno, primero en la 107.9, en la banda de frecuencia modulada, y desde luego a través de sus plataformas digitales como Facebook Live, y también, por supuesto, de Creación Ciudadana, que es la que tiene este programa sobre Radio Nonguén. Voy a presentar a mi compañero, como siempre, todos los días lunes a esta hora, a don Gamaliel. Andrés, ¿cómo estás, Gamaliel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, muchas gracias. Aquí estamos todos. Muy buenas tardes a nuestros auditores, especialmente por Radio Nonguén y por nuestras redes sociales, quienes nos ven y nos escuchan en vivo. Buenas tardes porque, bien digo, ya días lunes 7 de septiembre, además gozamos del cambio de hora y sin duda que una hora más de luz, de sol, para quienes pueden darse el gusto o el espacio de salir a tomarlo, ¿cierto? Vaya que hace bien. Y vaya Ojalá que también, esa luz sea la que nos ilumine para el 25 de octubre por y supuesto, tengamos por un resultado supuesto, al que todos esperamos. una Hoy hora día, más de sol. hoy día tenemos un invitado muy interesante de lujo, así que también miembro de Creación Ciudadana. Te dejo Así, la... Muy buenas tardes, muy un gusto estar con ustedes. bienvenido Abelardo Castro Hidalgo, doctor en educación, además un hombre con una tremenda trayectoria académica principalmente, pero también participando en diversas entidades a lo largo de sus años y especialmente dedicado a lo que es la educación. Un hombre con tremenda experiencia en esta rama y sin duda para el programa de hoy que nos va a ser de muy buena compañía para abordar ciertos aspectos, ¿cierto? Que tener presente pensando en cómo queremos que sea el Chile futuro. Bienvenido, Abelardo, un gusto tenerte acá con nosotros.
Muchas gracias y gracias por la compañía de ustedes, siempre es grata. Desde luego que para nosotros también lo es más todavía, dado que la experiencia que tú tienes en esta materia, no obstante haber sido decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, nuestra universidad, y claro, eso le da un pequeño plus también desde el punto de vista, porque entiendo, Abelardo, dentro de tus experiencias, fuiste mucho tiempo también asesor en materia educacional, obviamente, de los ministros, los diferentes ministros que Sí. tuvimos en su tiempo. Por lo tanto, ahí hay Mm. un elemento importante. Cuéntanos cómo es eso del asesoramiento? Porque fíjate que yo tengo que decir un preámbulo sí, respecto a los asesores. ¿Ah? Ya, Eh, ya. Es bueno, o sea, yo tengo la mejor visión de los expertos en las materias, ya sea de educación, salud, lo que sea. Lo que pasa es que están presentes, entregan las sugerencias, los fundamentos y argumentos, pero quienes toman la decisión finalmente no se los pasan, digámoslo en un lenguaje un poquito más normal, se los pasan por el aro. Sí. Digámoslo derechamente. ¿Mm? No sé ¿Mm? si tengo esa impresión yo, Abelardo. No, yo tengo una sola experiencia de esa naturaleza y fue la del Consejo Asesor Presidencial, pero las otras fueron muy buenas experiencias. Con Mariana Elwin, por ejemplo, logramos que el perfeccionamiento docente se extendiera y se comprendieran temas centrales del quehacer educativo. Por ejemplo, que la educación está orientada fundamentalmente al desarrollo de habilidades, al pensamiento. Y eso tenían que conocerlo los profesores. Y los profesores siempre lo dicen. Eh, como profesor, a mí me interesa que los niños piensen, que se les ocurran cosas, que sean creativos, que ellos se sientan a gusto en la sala de clase. Los mejores profesores siempre dicen eso. Convencimos a Mariana Elwin que su primer perfeccionamiento fuese por ahí. Con Sergio Vitar hicimos muchas cosas interesantes que hoy día están funcionando. Eh, de partida, en formación de profesores, teníamos una cosa que era una barbaridad. Nosotros formábamos un profesor de educación básica para 8 años, o sea, tenía que Uf, acompañar a los niños de primer año a octavo, y en 11 materias, y no hay ningún ser humano que sea capaz de hacer eso. Entonces ahí le propusimos al ministro Claro. Vitar que las universidades formaran profesores más especialistas. Primer ciclo, después en el segundo ya. ciclo con distintas especialidades, y él enganchó en eso. Y después que las universidades que formaran profesores dieran fe pública de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien. Y de ahí surgió la acreditación obligatoria de las carreras de educación. De ahí Ah, viene eso. Bueno, a eso Ya. es. Después vino el Consejo Asesor Presidencial, bueno, primero con Martín Silich, que también pidió ayuda, y ahí se tiró la idea de los consejos ciudadanos de educación. Pero Martín Silich salió volando del Ministerio de Educación, pero no por bueno, Martín Silich, ¿ah? No fue por los pingüinos. Ojo, los pingüinos le tenían muy buena a Martín Silich. Fue que Martín Silich destapó una olla grande y era la cantidad de dinero que se llevaban algunas instituciones y se echaban al bolsillo Mira, ve. por la subvención. Entonces, por ejemplo, habían muchos colegios que pasaban lista y en los libros de clase eh, pasaban la lista normal con lápiz grafito, ¿no? ah, ya, y después la llenaban. El viejo truco. El Y viejo después truco. la, y Sí, después la llenaba. Ya, entonces Martín Silich se dio cuenta de eso y se lo dijo a la presidenta Bachelet porque eran, lo voy a decir derechamente, eran congregaciones las que estaban más involucradas de eso, ¿no? En eso, ¿no? mm, Sí, claro, claro. Bueno, duró Eh, muy poco Martín Silich, como un par de meses claro, solamente, claro. Entonces, como como, ministro. como decía el Quijote, ¿no? Con la iglesia nos topamos, Sancho. Eh, y ahí salió disparado Martín Silich, ¿no? Yo conozco esa intriga. Después, con Mónica Jiménez, Que en paz, retomamos algo que en paz que para descanse. descanse. Muy buena persona, muy buena persona. Y ahí retomamos algo que veníamos trabajando con Sergio Vitar y que fue la carrera docente. Ahí se impulsó la carrera docente. Perfecto, perfecto. Y se ejecutó con ideas básicas que se habían planteado durante el ministerio de Sergio Vitar. O sea, si alguien pregunta y quiere darle gracias a alguien por el tema de la carrera docente, tiene que referirse necesariamente a Sergio Vitar. Lo Y conversamos,
lo conversamos mucho con Sergio. Yo estaba en ese momento en el comité de evaluación de los profesores, y eso significó, así para que los auditores comprendan la significación de eso, que los profesores de tener un sueldo en promedio, eh, moneda actual, de 650.000 pesos, pueden comenzar con 800 y aspirar cuando salgan de su carrera a 2.200.000. O sea, un cambio cualitativo enorme Tremendo, claro. para el sector público y fundamentalmente para las escuelas públicas. Entonces, las escuelas de los sectores como Nonguén, por ejemplo, los profesores de ahí, están mucho más motivados para trabajar con chicos de escasos recursos. Ahora, Bien. ese fue el impacto grande. Así es, pues estamos en vivo aquí justamente con nuestros vecinos de Nonguén, que de donde es la radio, porque es una radio, y también abarcamos un poquito más, que es el sector Collao y todos sus alrededores, por lo tanto a ese segmento, a esa gente estamos llegando. Un saludo para ellos y muchas gracias por la sintonía. Y yo soy de este sector también, ¿eh? Mira, Excelente. Yo soy nacido y criado a la entradita de Nonguén, qué bien. en una población de Ferroviario. ¿Mm? Bueno, Mira, un hombre oriundo del sector. Conocido como Lito Castro. Lito, Sí, de mira, Abelardito. Como yo, claro, como yo soy hijo de mi papá se llama Abelardo, entonces había que distinguirlo. clásico. Lito. que Y el Lito, sí. La educación, un tema pero extremadamente sensible y relevante, ¿no?, para cualquier nación, ¿ah? De todas maneras, por Sí, eso tenemos hoy día a un invitado importante que nos pueda dilucidar y nos pueda también entregar algunas ideas al respecto de lo que hay y lo que podría venir. Yo estaba pensando, no sé, Gabriel, si tú estás de acuerdo en este tema, que este año muchos han dicho, no, esto es un año perdido, es un año perdido, es un año perdido. Pero ojo, un momento, pongámosle un acento. ¿Por qué perdido? ¿En qué sentido es perdido o no es perdido? O podríamos ahí entrar a divagar un poquito, porque hay otros elementos que han entrado en juego, dado que esta es una situación totalmente diferente, muy especial, totalmente ajena a un año habitual. Excepcional. Por lo tanto, bueno, de hecho estamos en un estado de excepción. Y por lo tanto también todo el quehacer humano también entra en lo mismo. O sea, hay un tema no menor, ¿eh? Claro, es una muy buena pregunta para hacer nuestro invitado. O sea, digámoslo así, incluso en diversas actividades uno puede pensar se pierde no más o menos el tiempo cuando pasan estas situaciones, digámoslo así, pero me preguntan, ¿en educación se pierde o no se pierde ese tiempo? Pensémoslo en un sentido filosófico, en un sentido práctico. No, muy pragmático. Muy pragmático. Muy pragmático. Hay un viejo dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Si tú quieres mirar la parte mala, la vas a encontrar. Es un poquito más difícil encontrar la buena. Yo creo, y es algo que hemos planteado también que a las universidades, que miren esta situación como desafío, pero con bastante parsimonia y cuidado. El hecho de que no nos podamos estar reuniendo y tener la mejor forma de educación, que es la presencial, hace que nosotros tengamos que poner los naipes, ¿no?, en la virtualidad, que es una nueva forma de comunicarse con otro instrumento. Y esto no es, teléfono, WhatsApp, computador y la tablet, y hay que usarlas todas, ¿ya? Hay que usarlas todas. Y a estos desafíos, en la historia de la humanidad, siempre hemos estado expuestos. Acordémonos que cuando salíamos a cazar, y todavía no teníamos el lenguaje, teníamos que mirarnos a los ojos y hacernos gestos para poder coordinar nuestra cacería o recolección de fruto. Y de pronto, cuando aparece el lenguaje, ya podemos comunicarnos hasta en la noche. Pero perdemos esto de tocarnos, perdemos esto de mirarnos a los ojos. La relación interpersonal. La relación interpersonal directa. Nosotros nos tocábamos mucho cuando comenzamos a hacer homos. Del inicio, cuando nos erguimos, comenzamos a no ver y después a hacernos señas,
ya habíamos evolucionado desde esto de olernos y saber cómo estaba sintiendo el otro, que es típico de los animales. Comenzamos a usar los gestos y eso ya nos separó un poquito. Después usamos el hablarnos, el gritarnos y ya no estamos tan cerca. Entonces, todas estas nuevas formas de comunicarnos han surgido de dificultades, de cosas que superar. Y después estaba ocurriendo lo siguiente, po. Se acumulaba tanta cosa, tanto conocimiento, cómo cocinaba la abuelita, cómo lo hacía el herrero, cómo construía alguien una casa, etcétera, etcétera, que eso había que transmitirlo a otra generación. Pero ¿cómo se hacía para que nada se perdiera? Y surge el lenguaje, o sea, la comunicación escrita. Y eso lleva a que uno comience a ocupar el cerebro de otra manera y el cerebro también comienza a cambiar. Fue un Ya. salto, ese fue un punto de inflexión bastante grande en la evolución humana, pero absoluta, ¿eh? Sí, Un claro. cambio, pero brutal. Todas, la comunicación gestual, la comunicación hablada, después la escrita, hace que tú puedas pensar de nuevo lo que pensaste porque lo pusiste en el papel, como cuando tú estás escribiendo una carta a un hijo, ¿no? Que está lejos, le dice, querido hijo, te echamos de menos. La mamá hace las cazuelas que a ti te gustan, como le dirían a Zamorano, ¿no? ¿Ya? Claro. Entonces, después la persona que está escribiendo la carta puede decir, ¿le gustará esto que se lo diga a Iván? Sí, me imaginó, o no le gustará. Entonces comienza a pensar sobre lo que ya escribió, sobre lo que ya pensó, ¿no? Claro. Entonces, este es un tremendo salto, ya. Pero después viene la imprenta. Ups. La multiplicación de la escritura. La multiplicación. Y esto cambió entero, porque aumentó el flujo de conocimiento que estaba circulando en la sociedad. E hizo que ideas de gente que vivió 1000 años atrás pudieran hacerse presentes. Ya. Y la revolución digital es que de pronto no hay época, porque todos los documentos de la antigüedad están en internet. Y uno puede ver la sopa o la cazuela de la mamá, ¿no? ¿Cómo la está cocinando? Hoy día en un video de YouTube. Claro hay que un sí. comercial por Sí. ahí donde incluso hay un hijo que está por allá muy lejos y él se está haciendo su asado y mientras en la casa de los papás tienen otro, cosas de esa naturaleza que nunca lo Claro, pensó que iba a ocurrir, ¿ah? Desde luego. claro, nos aproxima y nos aleja del punto de vista de la interrelación, pero del punto de vista de la información Sin duda. hay una riqueza enorme. Entonces, hay otros fenómenos que son interesantes. Yo creo que los chilenos somos patiperros y lo más probable es que tengamos algún pariente en otro país, algún conocido de conocido, y Como en accedamos a Suecia, otra por cultura. ejemplo. En Suecia, por Hay, ejemplo, puede haber. hay 46.000 chilenos, 46.000 chilenos, ¿ya? Y imagínate la cantidad de parientes que tienen ellos. Entonces se comunica a alguien con su amigo en Suecia y se da cuenta de que hay otra realidad allá, de que piensa en el mundo distinto y que algunas cosas que nosotros estamos pensando nos gustan, pero también nos gustan las otras. Y eso hace que nosotros vayamos mirando si lo estamos haciendo bien o algunas cosas de allá las podríamos traer, algunas de aquí las podríamos llevar, etcétera, etcétera. Nos comienza a hacer pensar el mundo entero. Entonces ese es un desafío. La forma de comunicarse ha cambiado. Notable, y Sí, está cambiando. obvio. Y a propósito de comunicación, uno de los elementos que comunica muy bien es la música. Así que yo los invito a continuación a que hagamos nuestra primera pausa musical. Escuchemos a Inti Illimani ahí, un homenaje a Cándido Portinari, el famoso pintor brasileño. Así que los invito entonces a escuchar un poquito y a relajarnos con esta música de Inti Bellísimo Illimani. tema. Y una de las formas de comunicarse más ancestrales que hay, porque a través de la música uno se comunicaba con el centro de la tierra, Así es. en las tribus africanas, en las vibración. comunidades primitivas. Sí, sí. Vamos con la música entonces. Escuchemos nomás. Vamos. Hemos regresado después de esta pausa musical muy agradable por lo demás con nuestro gran Inti Illimani, como dicen algunos jóvenes rockeros,
Inti Maiden por ahí, ¿no? No, Bien, no, lo eso mencionan. suena otro. Sí, sí, vamos con otro. Este tema que acabamos de escuchar pertenece al álbum Palimpsesto, que yo conversaba el otro día, una pequeño paréntesis respecto al programa, que fue uno de los discos más vendidos en Chile en periodo de dictadura. Y bueno, en ese tiempo estaba don Ricardo García, todavía un gran baluarte de la difusión de la música, y se ganó el premio al disco más vendido, y por lo tanto había que venir a recibir el premio. Y pudieron venir, vino José Cés con Horacio Salinas, pero lamentablemente en el aeropuerto lo dijeron, señores, ustedes no pueden entrar. Oye, Así que lamentablemente, una anécdota interesante, pero de ese álbum precisamente, Fuerte Palimpsesto, también para la época, ¿no? Pero bastante. se la Estamos en jugaron. Empuje Ciudadano, programa en conjunto de Radio Nonguén y Creación Ciudadana, con nuestro invitado de hoy día, don Abelardo Castro Hidalgo, profesor, doctor en educación, ex decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Estábamos hablando del tema de la comunicación, ¿verdad? De cómo han cambiado los modelos, las formas de comunicación y cómo esto está incidiendo también en las relaciones humanas. Esto es un tema no menor. Yo escuchaba la otra vez al profesor Mario Aguilar, presidente del Colegio Profesor, cuando él replicaba y decía que en realidad este no era un año perdido, porque hay otros elementos que se incorporaron a la relación justamente de las familias. La familia se comporta ya de otra manera, hay otras formas de relacionarse, pero también hay otras dificultades. Entonces, por ahí se viene una nueva lógica. Tal vez en cuanto a contenido, conocimiento, es probable que, obviamente, no lo vamos a atender, no lo atendieron, pero eso es recuperable absolutamente, dado la cantidad de información de la cual tenemos acceso hoy día a través de la web. Pero hay otros valores que se han incorporado a las relaciones humanas. No sé qué les parece. U otras prácticas también, ¿cierto? También. Algo lo conversábamos en el programa anterior, esto de que la familia ha recuperado la participación como núcleo. La mayoría, digamos, probablemente no todas, pero la mayoría han recuperado este hábito de reunirse, de compartir la mesa, de compartir una conversación, de pronto conectar generaciones también con otros códigos. Yo sé que dependiendo también de los estratos sociales y los lugares de Chile, de repente quizás no en todo es así, pero más o menos se han acercado quizás ciertas generaciones también que han logrado retransmitirse ciertas cosas. Y eso quizás también es un aspecto interesante a considerar, lo que nos hace pensar que quizás no está todo tan perdido, digamos. Bueno, efectivamente, nosotros estamos viviendo una situación que es traumática. Y esa situación traumática tiene un elemento nuevo, que es el confinamiento. Tenemos que estar en nuestras casas y tenemos que cuidar a nuestros mayores. Y eso se da en todas las familias. Y por otra parte, tenemos que entrar a colaborar, necesariamente a colaborar en las nuevas formas de trabajar y las nuevas formas de estudiar. Así, por ejemplo, después del almuerzo o después de ordenarse, después de la distribución de tareas, el punto es a quién le toca usar el computador. Y hay que ponerse de acuerdo. Entonces, hemos tenido que retomar las habilidades de comunicación con el otro. Esas más estrechas que son difíciles, ¿no? Con el hermano que tiene un interés contrapuesto al de uno, con el del papá que se le puede complicar el computador y que necesita apoyo del hijo, el hijo que necesita el apoyo del papá en las tareas, ha llevado a una vida familiar mucho más intensa que de una u otra manera es auspiciosa porque es como que retoma y potencia el trabajo colaborativo, que es fundamental en lo que es construcción ciudadana. Si nosotros no aprendemos a colaborar, a considerar al otro, es muy difícil construir sociedad, porque es el sentido que le da a las construcciones sociales que se han venido estudiando desde hace mucho tiempo en términos de dinámica y en términos de condiciones para que funcionen bien. Por tanto, Aguilar tiene razón en eso, en el sentido de que en absoluto ha sido un año perdido, ha sido un año riquísimo
de nuevas experiencias, de nuevas formas de comunicarnos en torno a nuevas tecnologías y en torno a formas de colaboración distintas. Eso hay que considerarlo, pero también aquí hay que levantar un dedo de atención cuando nos quieren hacer en esta realidad volver a la normalidad. Una ¿no? normalidad, entre comillas. O una suerte de normalidad, que es absurda, porque estamos en una situación de crisis grave donde la subsistencia de muchas personas está en juego, la sobrevivencia. O sea, alguien se contagia y nadie sabe quién puede fallecer por las características del virus y porque nadie sabe tampoco las características de su cuerpo. Prioridades, Entonces, prioridades. Claro. Entonces, esto es una situación, ojo, con muchas oportunidades, pero que hay que saberla llevar. Hay un estudio hoy día de las universidades de Estados Unidos en donde dice, sí, claro, vamos a volver a la normalidad, pero en condiciones absolutamente seguras, ¿no? Y es obvio, ¿no? Entonces las clases, por ejemplo, ya no se están haciendo en algunas universidades en la sala de clases, se están haciendo en el balcón de un edificio grande, en una terraza, perdón, ¿no? Como recuperando un poco este ideal romántico del foro, digamos, casi. Sí. Pero más orientado por motivos de salud pública. Exacto. Y vamos a tener, es decir, definitivamente vamos a desarrollar nuevas formas de llevar adelante la docencia. Ya no tan encerrada en la sala de clase. Va a perder un poquito la primacía y es bueno que así sea. Pero hay que saberlo llevar. Nosotros vivenciamos al inicio, cuando por esta cosa de normalidad nos decían hay que comunicarse por Teams, hay que comunicarse por Zoom, y las instituciones definían el programa y definían las reglas del juego y terminaba siendo todo un caos. Y en vez de dejar que la gente decidiera cómo quería comunicarse, trataban de imponerlo. Y eso generaba más caos. Entonces, esta pandemia nos hace pensar de que los procesos comunicativos hay que dejarlos que fluyan desde las personas, no imponerlos desde arriba. Y eso también nos hace avanzar a una forma distinta también de gobernar. Claro. Qué buen punto, ¿eh? O sea, es un elemento a considerar notablemente en lo que se nos viene, la nueva constitución. Yo quiero insistir en ese punto porque estamos a muy pocos días ya del 25 de octubre, y entre paréntesis quiero acotar algo importante, un acontecimiento que está fresquito, que ocurrió en nuestra región cuando nuestro intendente, el señor Sergio Yacaman, contradijo las instrucciones del nivel central. Y claro, en el fondo dejó deslizar como que, yo lo entendí así, al menos, que salgan a contagiarse, una cosa así, para una cosa, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema de las comunicaciones, qué importante lo que está señalando Abelardo, porque cambian las formas. Hay otra manera de comunicarse, hay otra manera de interrelacionarse. Pero a mí me preocupa un tema, fíjense, tiene que ver con la edad. Los pequeñitos, los chiquititos que están en la edad preescolar, los que después los primeros, ellos están acostumbrados a ser siempre dirigidos. Su autonomía todavía es relativa, no la es todavía. Recién ni siquiera han entrado en la etapa de la comprensión, recién están en la etapa del conocimiento, según Bloom. Entonces, ahí hay un tema, porque si ustedes se fijan, yo tengo una colega que tiene dos chiquititos, pequeñitos de 6 años, 7 años. Entonces ellos siempre tienen que estar al lado con la mamá o con el papá. Papá, ¿cómo se hace esto? Mami, ¿se fijan? Es un tema, un tema no menor. Entonces ahí también, por lo menos yo diría que los jóvenes ya de séptimo para arriba, todos eso, incluso antes, pueden tener cierta autonomía en el manejo de la tecnología y otras formas comunicativas. Pero los más pequeñitos, ¿qué pasa con ellos? Ahí hay aprenden rápido. Dentro de todo lo que es la evolución humana, animal también incluida, hay distintas formas de aprender, y una de las formas más eficientes que existe para aprender es la imitativa, ¿no? En el ser humano es clave.
Así que los chicos van a comenzar a aprender a comunicarse rápido por estas nuevas formas de comunicación, de la misma manera en que aprendieron a hacerlo de manera hablada en un momento dado de la historia de la evolución humana, y de la misma manera que lo hicieron de forma escrita. Pero son procesos, pero hay que considerar que son procesos. No es algo que surja espontáneamente. Pero ojo, que esta nueva forma de comunicarnos es mucho más transversal. O sea, hay mucho más oferta de información. Y por tanto, el peso que en un momento dado tenía la familia primitiva y que se fue diluyendo con la comunicación verbal, con la comunicación escrita, ahora va a ser menor. No va a ser igual que antes. Y por eso es importante pensar en la construcción social que nosotros vamos a desarrollar, que va a contener a ese chico, que va a contener a ese adolescente y que va a contener a ese adulto. Es decir, el peso que tenía la familia en un momento dado se está siendo traspasado a la sociedad. Y por tanto vamos a tener que tener una sociedad que escucha más, que va al encuentro de sus ciudadanos y los ciudadanos al encuentro de esa sociedad, porque de lo contrario nos va a pasar la cuenta, nos va a generar estrés, porque nuestro cerebro requiere estabilidad, requiere tranquilidad y requiere felicidad. Claro, porque ahí entonces se produciría una dicotomía, digamos, con la versión anterior comunicativa y con la de ahora. Entonces ahí es donde hay que entrar en ese nuevo juego. Sí. Más que nuevo juego, una necesidad de la sociedad. ¿Se puede construir esa modalidad, digamos, de interacción, digámoslo así, que es más comunitaria? Sí, claro, sí, hay un montón de comunidades que han surgido y se han mantenido. Si el gran problema, desde el punto de vista social, ha estado asociado con el tema del poder, cuando alguien accede al poder y desde el poder quiere tener ganancia propia. Ese es el drama de la sociedad. Ese ha sido el drama de la sociedad humana. Pero de que se pueden construir sociedades amigables, sí, y eso ha estado en muchos países. Yo suelo mencionar a veces los daneses, de los cuales se suele decir que son los mediterráneos de Escandinavia, o sea, los que saben estar bien, ser felices, pasarla bien, tener una buena relación intergeneracional, etcétera, etcétera. Una parte de Dinamarca donde hay mayor libertad de expresión eran pequeños campesinos que eran dueños de tierras muy fértiles, que ellos financiaban la educación de sus hijos, de acuerdo a las necesidades de su hijo, en contraposición a la educación del Estado, que en ese momento dado estaba hecha para regular la vida en un territorio, para que en ese territorio hubiese libre mercado. Claro, así nace la educación pública. ¿Eh? La educación pública incluso nace en Alemania, de la necesidad de administrar un territorio, de gestionar un territorio, dominar un territorio desde el punto de vista que no exista dentro de él barreras comerciales, ¿no? No fue vista... La Liga de Hansa. Sí, la Liga de Hansa, el Imperio Hansa, que se llama, ¿no? De ahí viene Lufthansa, ¿no? El nombre de la línea aérea. Entonces, pero hay mucha experiencia social en distintos lugares en donde las personas sí se han reunido en comunidades y han subsistido durante mucho tiempo. Insisto, es cuando el tema del poder pasa a las manos de quien lo administra en beneficio propio, esa es la complicación. Pero cuando el poder está distribuido para gestionar una sociedad, gestionar un territorio, eso no es que nunca haya existido, existe, pero históricamente las experiencias son menores. Ahora, sí necesariamente nosotros como humanidad tenemos que avanzar hacia allá, porque de lo contrario nos vamos a echar el planeta. O sea, por lo demás, ¿sí? Un tercer elemento: primero sociedad, sí. Segundo poder, y tercero sustentabilidad ambiental. Sí, claro. Tú acabas de señalar algo muy importante, Abelardo, ¿eh? Y cuando hablas de la distribución del poder, sí, yo lo vinculo de inmediato, automáticamente, con la Constitución. Porque una de las tareas... o el estallido, sin ir más lejos, ¿cierto? De octubre de 2019 en adelante.
Pero mira, una constitución bien coordinada, bien pensada, de alguna manera tiene que generar esta regulación. Tiene que mira, hacerlo. lo que ocurrió el 18 de octubre, de ahí en adelante, Ujú. es algo que estaba previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mira, En el artículo, en el párrafo 2 del preámbulo, dice: considérense estos principios para que los pueblos no tengan que hacer uso del sagrado derecho a la rebelión. mira qué bien. Y lo dicen, ¿ah? O sea, cuando tú concentras poder, yo le insisto, que los seres humanos estamos hechos para ser felices, estamos hechos biológicamente para estar bien, porque de lo contrario no subsistiríamos como especie. Ya. Entonces, cuando tú comienzas a pasarlo mal, tú comienzas a acumular disconformidad, después rabia, después odio y después te rebelas, ¿no? Estrés, Por cortisol, estrés, cortisol Famoso todo cortisol. mal. y adrenalina. Claro. Muy Eso bien. hace que tú estalles, ¿ya? Entonces lo que ocurrió en Chile fue efectivamente eso. No se respetó la dignidad de las personas, mucha corrupción, mucho abuso, concentración de poder. Es decir, si ustedes miran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y miran lo que está ocurriendo con la sociedad chilena, se van a dar cuenta de que había mucha contradicción con lo que ahí está. Y lo que ahí está es la suma de la experiencia humana, porque la Declaración de Derechos Humanos fue hecha por un equipo de intelectuales de distintas partes del planeta. No solamente del mundo occidental, ahí estuvo la cultura china, estuvo la cultura del Medio Oriente, hubo gente de Filipinas, un chileno estuvo participando ahí también, de todas partes del mundo. Entonces recoge una experiencia universal. Entonces, ¿qué fue lo que ocurre con la Constitución chilena? Es una constitución diseñada para el beneficio económico de algunos pocos, ¿no? Demasiado técnica. Basada en la economía, Ujú. basada fundamentalmente en un modelo económico de libre mercado, en donde el Estado se abstrae o le quitan la potestad Así de es. tener el monopolio de la educación, el monopolio de la salud, o por último, si no el monopolio, el derecho absoluto de que sus ciudadanos puedan decidir a través del Parlamento el tipo de salud, de educación que quieren tener. Se Quedó fijo transforma en en la un, Constitución. se transforma en un Estado subsidiario, lisa y llanamente, y con eso se saca un poco el tema. De una manera muy... Plata del Estado, en concreto, plata del Estado para que la gente preste un servicio y que por prestar el servicio gane unas buenas lucas sin que necesariamente esa prestación de servicio sea de calidad. Así es. Claro. ¿Qué les parece si vamos a la segunda pausa musical de la... Ahora ya está prácticamente casi de noche, prácticamente. Ahora sí. Claro. En esta ocasión vamos a un temita bien festivo. Acordémonos de los jaivas y algo para que nos ilumine. ¿No? Un pregón para iluminarnos, un pregón para iluminarse. Vamos Buen entonces, tema. los invito, amigos auditores de Radio Nonguén y estimados contertulios, los invito a escuchar a los jaivas y el pregón para iluminarse. Ahí vamos. Estamos de retorno, Gamaliel, Abelardo, después de este precioso tema de jaivas, los jaivas, pregón para iluminarse. Oh, tremendo tema. Este salía en un álbum que se llamaba, que era la imagen de un indio, por eso le llamaban el indio. Era el tiempo en que vivieron en Argentina. Ellos cuando estuvieron exiliados y vivieron Ya. mucho tiempo en Argentina. Bueno, estamos en Empuje Ciudadano, un programa, una coproducción de Radio Nonguén y Creación Ciudadana, Así a es. través de su señal 107.9 de la banda de frecuencia modulada y también a través de sus plataformas como Facebook Live de Radio Nonguén y Facebook Live de Creación Ciudadana, donde tenemos a nuestro amigo Raúl Flores, a quien le enviamos nuestro saludo, que está controlando ahí la página. Un saludo, Tremendo, Raúl. Tremendo Raulito, saludo. saludos para ti. También, aparte de nuestro equipo, a Rodrigo Lupi, ¿cierto? Nuestro También periodista, Nuestro periodista, lo echamos de menos. Rodrigo Lupi San Martín. Sí, Con ello acuñamos la expresión, ¿cierto? Empuje ciudadano, construyendo ciudadanía por una nueva constitución. Así Tremenda frase. Que es lo que nos tiene aquí. Y que ya se nos viene, ya se nos viene, no nos vamos a dar ni cuenta cuando estamos encima.
Así Hay es. que- Lo importante es la participación, que pues, esperemos que la tengamos, la participación, la gente está entusiasmada y pues, ahí tenemos la contraparte que quiere que no participe. Claro. Así que Nosotros tendremos que... queremos que esto sea el punto de partida para una amplia participación. Gamaliel, tenemos entendido que la gente interactuando también con nuestras plataformas tiene algunas preguntas que quieren hacerle a Abelardo. Así es, pues, así es. En el chat de la plataforma Facebook, ¿cierto? De Creación Ciudadana, donde también transmitimos nosotros el programa, tenemos algunos seguidores que fielmente están aquí todos los lunes. Uno de ellos es Felipe Ramírez, ¿cierto? Ujú. Felipe Ramírez, teniendo presente que está invitado nuestro Abelardo Castro el día de hoy, nos dice: profesor, uno de los problemas que tenemos con los estudiantes en el nivel escolar son las brechas de formación para una ciudadanía crítica y responsable. Siendo usted un gran conocedor de educación y formación del norte europeo, ¿qué nos falta para que nuestros estudiantes alcancen mayores y mejores logros en este ámbito? No enseñarle tanto a participar, sino que hay que hacerlos participar. Qué buena diferencia esa. Sí. Yo suelo decir que uno de los grandes problemas con los mandamientos es que lo hemos estado predicando más de 2000 años, ¿no? Y todavía no pasa mucho con ellos. Y es porque precisamente no lo hemos visto practicar. Bueno, La hay idea un del tema, verbo, digamos. sí, la idea del verbo, sí. La idea Se del pensaba verbo. se pensaba que el verbo era la acción, pero no es así. Hay algo que llama la atención cuando uno va a una clase en un país nórdico y fundamentalmente en Dinamarca y en Suecia. El profesor dice: esta es un poco la materia que vamos a ver hoy día, dice lo que van a ver, en qué consiste, y cuenta el diseño que va a tener su clase. Y le pregunta a los alumnos: ¿están de acuerdo ustedes? Mira, ¿Y qué responden? No, es que a veces dicen que no, pum, ¿no? chuta, Ahí voy. Es que a veces dicen que no, pum. ¿Y qué pasa ¿Ya? cuando dicen que no? Entonces alguien levanta la mano y dice: profe, podríamos hacer esta otra cosa, mire, ¿sabe qué? Y lo argumentan. Entonces, esto es de la enseñanza media, de la enseñanza básica y del jardín infantil, ¿no? Entonces, ya en el jardín infantil hay clavos, serruchos, tarros con pintura, brocha, qué sé yo, todo lo que puede haber en una casa. Entonces, el niño mira lo que va a hacer, dice lo que va a hacer y tiene un profesor que lo guía para que haga lo que él piensa que puede ser bonito, entretenido, etcétera, etcétera. Entonces, se enfatiza mucho la participación. Inicialmente, en los jardines infantiles, y es un dato que yo ahora le estoy haciendo clase a las futuras educadoras de párvulo, le digo: miren, se habla mucho de estimulación temprana, pero la verdad es que todos los estudios recientes dicen que la mejor estimulación temprana es que los niños jueguen, como siempre han jugado históricamente, y un poco fantástico. dirigirle el juego, porque en Como el el juego niño ellos van juega sin participando. saber que juega. Sí, ¿Cómo es? claro, ¿y por qué? Porque ellos van desarrollando estrategia, van decidiendo y van participando en la conformación del juego, ¿no? Y en las reglas del juego. Y eso hace que ellos se vayan sintiendo bien, estén contentos, estén felices, les guste ir al jardín, y por tanto a los niños no los sientan a hacer apresto, a cortar letra. Las tías no se visten de Tony para entusiasmarlo a conocer los números, sino que todo eso va ocurriendo de una manera natural. Bueno, Ya. yo siempre me acuerdo, ¿Sí? disculpa la interrupción, siempre me acuerdo cuando alguna vez hablamos acerca de la temprana edad con que los niños van al jardín infantil, digámoslo así, o a la sala ¿Mm? cuna en los ¿Mm? países nórdicos. Esta idea de que no van a grupos de pocos integrantes, sino que van a grupos de hartos integrantes. Sí, claro. Comienzan desde bien pequeños a interactuar entre ellos y a Sí. saber que no son, entre comillas, no están encerrados en grupos pequeños, sino que en realidad el grupo siempre consiste en muchas personas. Y eso sin duda que influye. Sí. Claro, porque los niños van a lo que le llaman grupos de hermanos, ¿no?
Entonces, tú puedes tener un niño chico, ¿ya? Pequeñito de 2 años, que anda en el recreo con otro que tiene 5. No lo subdividen. Aquí vamos a tener los niños, esto, aquí tenemos los niños, esto, otro, que juegan entre todos los niños de una misma edad, etcétera, etcétera. Sino que ellos le llaman Bruderskapsgruppen, el grupo de hermanos, ¿no? Y ahí están las normas de que el mayor cuida al otro, de que el chico le hace caso al mayor, de que también tiene lo suyo, etcétera, etcétera. Entonces cuidan mucho esto de la participación y de la realización interna del niño, desde chico. Bueno, ¿y qué es lo que hay? Pero aquí hay un punto. Nosotros hablamos mucho de la dignidad, ¿ya? Y la dignidad tiene que ver con eso, con que el niño aprenda de que él es querido y que él se quiere a sí mismo. Y él es capaz de buscar lo que él quiere y que los otros lo dejan buscar aquello que él quiere, que él es parte del grupo. Bueno, ese niño cuando crece, y muchos ven la sociedad nórdica como muy individualista, no es así. Ese niño sabe lo que él quiere y por tanto sabe lo que el otro quiere. Y al saber lo que el otro quiere, puede compatibilizar lo que él quiere con lo que el otro quiere y llegar a un acuerdo. Por eso los suecos dicen que su sociedad está muy bien enmaderada, está muy bien cruzada, ¿no? Y ese es un elemento importante. No se trata, por tanto, de tener más clases de educación cívica. Se trata que en cada clase los niños participen e incluso participen en cómo van a ser evaluados. Ya. Importante eso, eso es un quiebre mental tremendo para la tradición educacional chilena. Claro. Sí, es un crack, un tema cultural. Hay un tema cultural, pero potente en eso, lo que está señalando Abelardo. Pero yo vuelvo al tema tú que señalabas el aspecto lúdico como un elemento de enganche. Sin duda alguna, creo que es vital, y en algún minuto lo dijimos años atrás en un grupo de amigos, de colegas, cuando hablábamos de que fuera el elemento, el vínculo, jugando aprendo, de alguna manera. Porque en eso, como bien lo señalaba Abelardo, hay implícito una cantidad de elementos que entre ellos se va desarrollando incluso la autonomía. Ahí van apareciendo los liderazgos incluso, sin querer queriendo aparece un niño que va a hacer, que va de alguna manera a ordenar el cuento, hay otros lo van a seguir, otros lo van a discutir, y así se va generando toda una dinámica muy interesante, que en el fondo es social, es muy social. Claro, eso. Y los niños terminan ordenando su juego. Entonces, si tú miras esto del juego de la tiña, lo veíamos con una profesora de educación física, los niños dicen, vamos a jugar a la tiña. Y hay una variante de juegos de tiña impresionante, que surgen a partir de elementos nuevos que le van agregando a los niños. Entonces ellos van aprendiendo a gestionarse como grupo. Y eso hace que también crezcan. Ojo, que esto tiene un fundamento fisiológico bien establecido. O sea, en la medida que los niños juegan a la tiña, se ordenan, lo pasa bien, cuando termina el juego están todos felices porque tienen una dosis de endorfina fluyendo en su sangre que hace que estén felices. Entonces, por eso se dice que, ojo, deja que los niños jueguen y que es la alegría la que mueve el desarrollo humano. La tristeza te ayuda a reflexionar, pero la que te lleva adelante es la expectativa de alegría. El motor. Yo tengo un recuerdo de hace muchos años. Mi hija tiene 35, va a cumplir 36 luego, pero en una ocasión, estoy hablando de unos 30 o más años, llegaron unos chiquititos jóvenes con sus hijos, amigos, ellos brasileños, no hablaban español, para nada. No obstante, en algún momento se desaparecieron todos los pequeñitos, todos andaban entre los 3 y 5 años, no estaban todos aquí en el patio jugando, pero de una manera impresionante, una coherencia en su juego, en las relaciones, nosotros observamos. Y ahí hay un indicio de lo que tú estás señalando claramente. Claro. Perfecto, era a la perfección un enlace, una coherencia que era realmente sorprendente. Nunca lo olvidamos los mayores, o sea, mis hermanos y yo, porque eso fue un elemento que nos detonó al pensar. Quedamos pensando, caramba, ¿cómo se logran comunicar y se desarrollan?
Bueno, ¿Mm? había muchos elementos de por medio. Bueno, por eso digo que, ojo, que hay que darle un vistazo a los sistemas educacionales, porque los sistemas educacionales fueron creados con otro motivo. O sea, hay una tradición en educación que viene de Sócrates y de muchos autores, por así decirlo, preocupados del desarrollo del intelecto humano, que te dicen, juegue, reflexionen. Está Rousseau, Frenet, todos los grandes librepensadores, qué sé yo, que se unen en torno a eso. Pero cuando llega la hora de administrar territorios para el comercio, tú tienes que hay un Estado. Y el Estado ocupa el sistema educacional para homogeneizar la población. Eso tiene ventajas, pero tiene la gran ventaja que en un momento dado te quita la creatividad y el desarrollo de la capacidad participativa y te la quita conscientemente para poder administrar el territorio. Y tú lo ves en Napoleón, lo ves en la cultura prusiana, etcétera, etcétera. Y de ahí se viene ese sistema educacional de América Latina y nosotros seguimos más o menos en Nos quedamos en una lo prusiano, forma, ¿no? nos quedamos en el prusiano. Acuérdate que el pedagógico trajo profesores de Prusia, de Alemania, ¿no? Y se creó una suerte de tradición, que en un momento dado esto de homogeneizar te sirve porque te ordena, pero en un momento dado pasa a ser la tapa de la olla a presión. Tarde o temprano hay que desplazarse hacia otra forma. Más creativa. Exacto. Hay un tema sociológico, claramente. Sí, claro. Sí, claro. Es señalado. Oye, sí. Y el poder que es cosa seria, cosa viva, como digo yo, está influyendo de alguna manera, porque los estados les interesa a ellos conducir a la pinta, políticamente hablando, de luego, sí, claro. sus intereses. Claro. Por eso es interesante estas organizaciones alternativas, digamos, de libre pensamiento, de escuelas nuevas, y no dejar que el Estado siempre tenga el predominio de todo. Yo creo que eso es interesante, pero ojo que la educación es un bien público, le interesa a todos que tengamos una buena educación. El problema es que no siempre la educación que se impulsa desde un Estado es buena para los ciudadanos. Entonces el tema está, la educación tiene que ser pública porque le interesa a todos, pero debe considerar la diferenciación que existe en la población y las necesidades que existen en la población, porque son distintas. De todas maneras. ¿Cómo ha pasado el tiempo, estimados amigos? Volando, ¿eh? Volando, increíble. Tenemos tantas tareas que hacer. Así es. Aquí podríamos seguir conversando toda la noche. No, sin duda. A propósito de aquello de conversar. Ese es un tema que se ha dado mucho con esta tragedia que de alguna manera es la pandemia y todas estas circunstancias. La conversación. La conversación es un elemento tan necesario para la interrelación humana que esto se ha estado dando muy bien. Yo creo que se ha potenciado bastante bien. En mayor o menor grado, desde luego, con todos los bemoles que son propios de las diferencias entre personas, pero ha sido positivo desde ese ángulo de vista. Conversar. Y esta no ha sido la excepción. Hemos tenido una jornada de conversación con don Abelardo Castro Hidalgo, nuestro invitado de lujo, que ya se nos está acabando el tiempo, caballero. Bien. Me doy cuenta, Víctor Hugo, pero con este invitado es imposible, ahora sí, aburrirse y también imposible dejar de abordar diversos aspectos. Antes de terminar, digamos así, o de ir cerrando, yo le quería preguntar a nuestro invitado, a don Abelardo. Abelardo, bueno, ¿cómo tú te reconoces, digamos, como vecino de Longuén? ¿Cómo ves tú hoy día tu barrio? ¿Cómo ves tú hoy día a la gente con la cual estuviste? ¿Cómo ves hoy día tú, digamos así, el crecimiento y la proyección de tu barrio? Mira, yo suelo ir a la feria Longuén los días domingos. Me encanta por lo creativo que son los vendedores y los clientes. Pero también me sirve para encontrar a mis amigos de infancia, ¿no? Encontrarme, por ejemplo, con Quintino Pérez, el hijo de Quintino Pérez, encontrarme con uno de los Quilodrán,
mi amigo Pelé, el Nené o el Richard que arregla autos, me encuentro con ellos. Y me interesa encontrarme con ellos porque sé lo que están pensando la gente y porque cuando yo trabajo en educación, en los temas fundamentalmente que tienen que ver con desarrollo humano y equidad, es a ellos los que miro. Es cómo los hijos de ellos puedan acceder a una educación y sin necesariamente tener que salir del barrio, puedan conformar su barrio de otra manera. Y ha sido tremendamente interesante, por ejemplo, cómo ellos se han organizado ahí en Nonguén para conservar el bosque nativo. Claro, salen con los humedales y yo siempre estoy conversando con ellos. Y esta idea de la radio, ¿no? Con ahí una vieja amiga de la época de la dictadura, cuando recién estábamos reordenando fuerzas, digamos, con Judith Contreras, digamos, ¿no? Que trabaja ahí en la radio. Encontrarme con todo ello, para mí es una corriente de energía y yo espero que también sea para ellos, porque es a partir de ellos que tenemos que construir una sociedad distinta, con más oportunidades, más amigable, con mayor posibilidad de desarrollo para sus hijos, nietos a esta altura de la vida, ¿no? Con áreas verdes donde ellos puedan recrearse, donde ellos puedan ir a mirar y sentirse parte de una comunidad que los quiere y que ellos la quieren, porque hacia allá es donde tenemos que ir. Un poco es el sueño de lo que Moisés decía, la tierra prometida, ¿no? Y la tierra prometida la construimos nosotros. Qué buen mensaje de un nonguenino, ¿eh? Excelente para todo el barrio. ¿Qué nos queda, Gamalier? Nos queda una invitación para el próximo miércoles. Así es, pues, nos queda una invitación el próximo miércoles, porque como bien ustedes saben, Creación Ciudadana ha estado constantemente organizando conversatorios, ¿cierto? Charlas constitucionales, conferencias constitucionales. Realizamos una al principio sobre salud y proceso constituyente. La semana pasada hacía relación con lo que es el voto voluntario, ¿cierto? Con lo que es también la participación y lo que es el proceso constituyente. Y la tercera, claro, con Felipe Vinique. Y la tercera charla que está organizada para este miércoles 9 de septiembre, se llama Desafíos del sindicalismo y crisis social, pandemia y nuevo contrato social. ¿Ya? Es intentar dilucidar aspectos de lo que significa la actividad sindical como un necesario apoyo para el trabajador y como un contrapeso importante a lo que es el empleador en lo que significa cualquier construcción social y más especialmente aún en lo que va a ser el nuevo proceso constituyente que se avecina. Para ello tenemos invitados a Carlos Rodríguez Díaz, dos invitados, ¿cierto? Carlos Rodríguez Díaz, que fue el exdirector del regional de la OIT para América Latina y el Caribe, o sea, no digamos que andaba paseando nomás, sino que la Organización Internacional del Trabajo, una tremenda institución. Y Jorge Fierro Andrade, que él fue expresidente de la Federación Nacional de los Trabajadores del Petróleo. Mírense, dos pesos pesados, hablándonos sobre lo que significa el derecho sindical en Chile. Y nos va a moderar también uno de los nuestros, de Creación Ciudadana, Jorge Pozo Monardes, activista social también, ingeniero e integrante de Creación Ciudadana. Todo esto va a ser este miércoles 9 de septiembre a las 20 horas. ¿Ya? Lo vamos a transmitir por conexión vía Zoom, tanto en nuestra plataforma de Facebook, ¿cierto?, de Creación Ciudadana, y también, por supuesto, transmite Radio Nonguén para todo el valle, también por su transmisión FM y también por su plataforma de Facebook. Así que están todos cordialmente invitados a seguir esta actividad este miércoles, 20 horas, ahí estaremos. Los micrófonos para Abelardo, para que se despida nuestro gran invitado. Abelardo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y siempre es grato porque cada vez que me invita a la radio Nonguén es como encontrarme con mis amigos de infancia. Y con mis amigos de infancia que hicimos mucho. Imagínense, 3 fogatas en la plazoleta de los ferroviarios. Allende era el número 3, ¿no? Entonces esas 3 fogatas simbolizaban el número 3 y la fogata misma era la luz que se venía. La calidez que se venía si lográbamos ganar. Y yo me acuerdo a las 12 de la noche ya andábamos desfilando alrededor de la población porque Allende había ganado y esa era la promesa que nos esperaba que pudiéramos cumplir en términos del programa, porque nosotros íbamos a ser parte de ese programa.
Muchas gracias, Abelardo, por tu presencia, la que fue realmente interesantísimo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Estaríamos listos entonces, por Así ahora, es, qué lástima, tenemos que irnos. Así es. No, gracias a ustedes. El Empuje Ciudadano termina hoy día. Así. Lunes a lunes estaremos acá acompañándolo. Muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias, Abelardo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Somos más información, cultura, servicio, entretención, ciudadanía y comunidad. Representamos el pensamiento independiente de los vecinos y organizaciones de nuestra localidad. Sintoniza la mejor programación de radiononguén.net en todo el Valle Nonguén, La Araucana, Ríos de Chile, Los Fresnos y Los Lirios, Las Garzas, Palomares y Longitudinal, Collao, Villa Huáscar, Puchacay, Lautaro, Los Queules y todas las zonas intermedias. Sintonízanos las 24 horas a través de nuestra señal en internet en el sitio radiononguén.net. Somos Radio Nonguén, más radio para todos. Radionet, materiales eléctricos, de iluminación y computación. Radionet, todo en insumos para vehículos y fusibles. Contamos con servicios de encomiendas, Chile Express, copia de llaves, caja vecina e insumos de jardinería, tierra de hojas, semillas y abono. Visítenos en 30 de octubre, 48B, Villa Nonguén, de lunes a viernes de 10:30 a 19 horas y los domingos hasta las 15 horas. Haga sus consultas al teléfono 41 312 4573. La radio en Chile. Durante casi 100 años somos tu compañía todos los días. Y con la emergencia del coronavirus te invitamos a respetar las cuarentenas obligatorias y voluntarias y además a seguir estos consejos. Lávate las manos de manera frecuente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón al menos durante 20 segundos de manera completa. Cúbrete la boca al toser o estornudar con el interior de tu codo o con un pañuelo desechable y luego bótalo a la basura. Si te vas a abastecer de alimentos, designa una sola persona dentro de tu hogar para evitar aglomeraciones. No olvides que siempre se debe mantener la distancia necesaria entre personas cuando estés comprando. Además, no acapares alimentos. Limpia o desinfecta los espacios y objetos utilizados comúnmente, como manillas de puertas, celulares, el volante del vehículo, entre otros. Evita el contacto con pacientes infectados. Para más información puedes llamar al 600-360-7777 del Ministerio de Salud. Somos más información, cultura, servicio, entretención, ciudadanía y comunidad. Representamos el pensamiento independiente de los vecinos y organizaciones de nuestra localidad. Sintoniza la mejor programación de radiononguén.net en todo el Valle Nonguén, La Araucana, Ríos de Chile, Los Fresnos y Los Lirios, Las Garzas, Palomares y Longitudinal, Collao, Villa Huáscar, Puchacay, Lautaro, Los Queules y todas las zonas intermedias. Sintonízanos las 24 horas a través de nuestra señal en internet en el sitio radiononguén.net. Somos Radio Nonguén, más radio para todos.